Esta parte no me lo conocía. ¿Sabías tú que el actual mandatario tiene un pariente lejano, bueno, un pariente, que fue presidente de la República? Se trata de Diego María de Noboa y Arteta, nacido en Guayaquil el 15 de abril de 1789 y murió el 3 de noviembre de 1870. Este fue un político y terrateniente ecuatoriano que lideró la revolución marxista y que derrocó al presidente Juan José Flores junto con José Joaquín de Olmedo y Vicente Ramón Roca. Dieguito ejerció como presidente del Ecuador desde 1850 hasta la fecha de su derrocación, de su derrocamiento en la Revolución del 17 de julio de 1851. Él fue hijo de Ramón de Ignacio de Noboa y Unzueta y Ana de Arteta y Labarreita. Realizó todos sus estudios en Quito y los culminó en el Colegio San Luis, donde aquí obtuvo el título de bachiller. Participó en la independencia de Guayaquil el 9 de octubre de 1820 y 2 años después, cuando Simón Bolívar ordena la anexión de Guayaquil a la Gran Colombia, fue designado tesorero departamental y en 1827 fue intendente del departamento de Guayaquil. Instaurada la República del Ecuador en 1830, el gobierno del presidente Juan José Flores, ante la necesidad de que la soberanía del nuevo Estado sea reconocida por los países vecinos, en 1831 lo nombra a Diego enviado extraordinario y ministro plenipotenciario en la capital peruana, Lima, misión en la que pudo conseguir que el Congreso de ese país reconozca al Estado ecuatoriano y firme el Tratado de Pando Noboa, basado en la conveniencia de ambos países. En 1836 fue elegido presidente de la Cámara de Senadores del Ecuador y en 1845 integra el gobierno provisorio de facto constituido a raíz de la Revolución Marxista, que terminaría con la dominación floriana en el país. En 1848 fue elegido nuevamente presidente de la Cámara de Senadores del Ecuador y en 1849 compite con el general Antonio Elizalde por la presidencia del país, resultando en la no elección de ningún candidato vencedor que sucediera al presidente Vicente Ramón Roca. El Congreso decide entregar al vicepresidente Manuel Dascasovi el encargo del Poder Ejecutivo. Sin embargo, una asamblea popular convocada en Guayaquil por el general José María Urbina, que ejercía de facto la jefatura civil militar de Guayaquil, eligen a Diego Noboa como jefe supremo de la República el 2 de marzo de 1850. El 10 de junio de ese año, Quito lo reconoce como jefe supremo al renunciar al poder político Ascasovi. Las provincias Azuay, Loja y Manabí proclamaron la jefatura suprema del general Antonio Elizalde. Un convenio entre ambos gobiernos nacionales de facto produjeron al acuerdo de convocar una asamblea constituyente en la ciudad de Quito. Ya en su presidencia, la asamblea constituyente mencionada elige el 8 de diciembre de 1850 a Diego Noboa, presidente interino, por 23 votos contra 2 de Antonio Elizalde. El general Antonio Elizalde con sus partidarios en el ejército ecuatoriano provocaron varios enfrentamientos en las provincias Chimborazo y Cotopaxi, siendo derrotados sus partidarios a principios del año 1851. Finalmente, la Asamblea Constituyente promulga la quinta Constitución del Ecuador. Sancionada la Constitución, Diego Noboa fue elegido presidente constitucional de la República el día 26 de febrero de 1851. Diego Noboa inicia su gobierno
realizando una purga política en el país por temor a una revolución en su contra. Ordena el destierro del expresidente Vicente Ramón Roca y el general Antonio Elizalde. Expulsó del ejército ecuatoriano a los elzaldistas y lo reemplaza por militares florianos, caídos en desgracia. Durante su gobierno presidencial se crea la actual provincia de Cotopaxi y también cantonizó a Tulcán. En lo económico administró los fondos públicos del Estado con absoluta honestidad y claridad. En ese mandato el presidente Diego Noboa pretendió vender las Islas Galápagos a Gran Bretaña como pago a la deuda de la independencia. Sin embargo, este arreglo nunca se efectuó debido al desinterés por parte de los coordinarios de la reina Victoria y la imposibilidad de generar dicho acuerdo. El presidente Diego Noboa solicita a la Asamblea Constituyente que autorizara la admisión de la Compañía de Jesús. Regresaban al país a los 84 años de haber sido expulsados por el rey Carlos III de España, y el presidente Nueva Granada, actual República de Colombia, José Hilario López, temía que los jesuitas admitidos en Ecuador apoyaran a los conservadores colombianos, que conspiraban contra su gobierno. Al saber que Noboa había ayudado a dos de estos conspiradores en la ciudad de Pasto, obtuvo el 16 de mayo de 1851 autorización del Congreso neogranadino para declarar la guerra a Ecuador. En junio de 1851 el Congreso le otorgó al presidente Diego Noboa las facultades extraordinarias por pretexto de la amenaza de guerra. El general José María Urbina, aduciendo que el presidente Diego Noboa había pactado con los florianos, obteniendo para ellos algunos empleos en la administración pública y la posibilidad de vender las Islas Galápagos, había comprometido la integridad nacional. Preparó un golpe de estado militar, valiéndose de su influencia sobre el ejército ecuatoriano. El 17 de julio de 1851 fue proclamado jefe supremo de la República por la guarnición de Guayaquil. Diego Noboa viajaba a la ciudad de Guayaquil y no alcanzó a llegar a la ciudad. Lo apresaron en el barco que había zarpado de la ciudad de Babahoyo y lo llevaron sin más ni más complicaciones a un buque norteamericano que lo depositó en la ciudad de El Callao. 4 años después regresó del destierro y se instaló en su ciudad natal, lugar donde fallecería, a dedicarse a sus actividades particulares, totalmente alejado de la política. Así sin más.